¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Mucho se ha discutido, se ha hablado de que si en el comportamiento o las medidas que ha tomado a cabo, las acciones que ha asumido la Suprema Corte de Justicia, son políticas o bien son jurídicas. En este último rubro ha descansado la incipiente defensa que hacen abogados, que hacen integrantes del Poder Judicial y por supuesto también de medios de comunicación encabezados por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por un lado, por supuesto, escuchamos a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien pide seriedad, quien pide el uso adecuado del lenguaje ante las acusaciones de un golpe de Estado en la Suprema Corte de Justicia y aclara que lo que aprobaron el jueves en la Corte pues es la admisión de la solicitud de estudio y no la resolución del asunto respecto a la reforma judicial. Sin embargo, aun y cuando el propio Javier Lainez Potisek asegura que también hace un llamado respetuoso a los actores políticos para que no vean confrontaciones donde no existen, pues nos llama la atención que el propio Lainez Potisek, en una entrevista con Pepe Cárdenas, pues confirma que el máximo tribunal del país dice que sí tiene la facultad de revisar y en su caso revertir, ojo con esto, matizar o detener incluso la reforma judicial. Todo esto en el marco precisamente de que hay una nueva acción por parte del Poder Judicial que le exige a los congresos de los estados que no apliquen una reforma que ya está en el diario oficial de la Federación. Y por lo tanto, una medida que ha generado polémica incluso al interior del propio partido Guinda, del propio partido Morena, del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien presentó un proyecto de decreto con el que imposibilita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se pronuncie sobre reformas constitucionales. Sin olvidar, por supuesto, que la propia Claudia Sheinbaum pidió desde la mañanera que no se caiga en confrontaciones. Es más, minimizó la acción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de estos 8 ministros y ministras, al considerar que ni siquiera llegaba a ser un golpe blando, sino más bien un golpe bastante, pero bastante aguado. Y se entiende la postura de Sheinbaum, la seguridad de Sheinbaum, porque tiene el poder político, porque tiene la legitimidad y porque sabe perfectamente que le asiste la razón, por más vericuetos, por más comillas, por más resquicios que intenten buscarle en el poder judicial, así como también sus corifeos para tratar de revertir lo cual ya es un hecho. Todos los expertos y expertas con las cuales hemos platicado han coincidido en que no pueden tumbar la reforma judicial y en calificar como una enorme irresponsabilidad llevada más por un interés político que por un interés legal la actitud por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de 8 de estos ministros, incluso abogados, abogadas que están en contra de la reforma judicial y que esgrimieron cuestionamientos sumamente válidos en torno a la misma, sobre los jueces sin rostro, sobre quiénes van a integrar los comités de evaluación, sobre cómo se va realmente a llevar a cabo la elección para que realmente se democratice y no sea de un interés político a favor de nadie. Esas mismas voces que de manera muy, me parece muy respetable, se opusieron a la reforma judicial sin caer en el golpismo o la cerrazón de que no tenía que reformarse el Poder Judicial. Incluso son voces que abiertamente desde hace años han exigido que se reforme el Poder Judicial. Ahora también reconocen lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es completamente inadmisible. Muchas de esas voces se lo achacan a los asesores de Norma Piña. Y aquí es entonces donde comienza esta discusión. ¿Es político o es jurídico? Desde mi punto de vista es totalmente político. Es una medida golpista. Es una trama golpista, como la definían. Es una trama golpista, es un intento golpista. Sé que muchos puristas del lenguaje me dirán, pero no es como tal un golpe de Estado porque no se está aplicando. Bueno, no tiene que aplicarse para que empecemos a hablar de dicha posibilidad. Es más, en muchas ocasiones el hecho de aguantar en su definición, de rechazar su definición, de hacerle caso a esta discusión semántica, propició que se llevara a cabo y que cuando ya se llevara a cabo,
algunos lo justificaran como acciones democráticas, como acciones que veían el bienestar de un país. Para mí, como se los dije en la semana, la postura de estos ministros no es una postura suicida, por decirlo de alguna manera. No son 8 personas que deciden tomar esta determinación. Hay muchos intereses detrás. Todos sabemos muy bien, y lo denunciaron trabajos periodísticos, de las reuniones que tiene Norma Piña con gente ligada directamente con Alejandro Moreno, con el propio Alejandro Moreno, con Marco Cortés, con Ricardo Salinas Pliego, con Claudio X González, con personajes del mundo empresarial internacional, quienes están muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre, ¿no? Directamente en todo lo relacionado al Poder Judicial de nuestro país. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a ellos les conviene. A ellos les conviene que las cosas no cambien, a ellos les conviene que las cosas como tal se mantengan como han funcionado hasta ahora, porque eso es precisamente lo que les ha permitido en muchas ocasiones empoderarse, lo que les ha permitido en muchas ocasiones saquear a a este país. Es ahí, por supuesto, que esta actitud por parte de los ministros, a los que en lo personal califico de golpistas, amerita un rechazo total, un rechazo tajante, un rechazo contundente por parte de la ciudadanía, por parte de todos y cada uno de los sectores que realmente están comprometidos con la democracia, con el mismo orden constitucional que estos ministros han decidido traicionar. Como dice el mismo Eduardo Andrade, el propio Andrés Reper y otras voces, han decidido encaminarse hacia una especie de dictadura judicial en la que se nombren a sí mismos los soberanos del país por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo, por encima incluso de la propia ciudadanía. El punto más a fondo al que yo me refiero, y he estado insistiendo mucho en ello, es quienes están detrás de estos ministros, que por supuesto ellos quieren mantener sus privilegios, ellos quieren mantener, ¿no? Sus beneficios como tal, pero ellos reciben órdenes. Seríamos muy inocentes, muy pero muy inocentes, si pensáramos que Norma Piña es la lideresa de un movimiento de esta envergadura, si pensáramos que Luis María Aguilar es la cabeza, si pensáramos que Margarita Ríos Farjat es la voz cantante, si creyéramos que González Alcántara tiene esas capacidades. Ninguno de ellos las tiene. Y aunque las tuvieran, jamás podrían hacerlo, porque encima de ellos está este interés, por supuesto, económico. Entonces, ¿qué papel está jugando los grupos empresariales? Estos grupos empresariales que nunca aceptaron de entrada la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque negociaron con él, aunque tuvieron beneficios con él mismo, pero que son de los principales opositores a la reforma judicial, una reforma judicial que simbra definitivamente a esta derecha y que por lo tanto sistemáticamente han tratado de boicotearla. ¿Cómo están jugando estos intereses corporativos internacionales que desde el primer día cambiaron incluso la versión del propio Ken Salazar, que había dicho que era un asunto que le competía a los mexicanos y que después por presiones no de Joe Biden, sino de los intereses corporatocráticos, obligaron a Ken Salazar a salir y decir, a ver, es un peligro para la democracia? ¿Qué pasa, por supuesto, con los abogados? Esos abogados conservadores, esos abogados que participan o son miembros de esta élite oligárquica y que también, por supuesto, tienen su nicho, tienen grandes negocios, y que no estoy hablando de cualquier abogado de oficina. Estamos hablando de los abogados como Diego Valadez, estamos hablando de los abogados como Morales Lechuga, estamos hablando de esos abogados que han incluso el propio Cuello Trejo, esos abogados que han llegado a posiciones de poder en nuestro país, que han llegado a dependencias incluso desde donde han operado para sus propios beneficios y que saben perfectamente el riesgo que corren sus negocios con un cambio de esta naturaleza. ¿Qué papel están jugando los dueños de los medios de comunicación, que de una u otra manera tienen muchos de sus asuntos ahí, en manos de estos mismos ministros, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien si no ha pagado los impuestos y más
más allá de que no pague los impuestos, se ha visto beneficiado junto con la REA, junto con Slim, junto con los Bayeres, en la otorgación de concesiones, en la otorgación de hectáreas, en la otorgación de grandes beneficios a costa de los recursos naturales, por supuesto dudo mucho que no esté metido en toda esta discusión. Hablamos en definitiva de un grupo de personas quienes responden a estos intereses y que actúan con total arbitrariedad. Y es aquí entonces en donde viene, por supuesto, de entrada, uno de los temas que estoy compartiendo con ustedes. Porque muchos, y esto quiero decírselos, han comenzado esta andanada en medios de comunicación de minimizar el término golpe de Estado. Por eso le leía al principio la información de los ministros diciendo, cuidado con los términos, cuidado con las expresiones. Ayer lo mencionábamos en parte, pero hoy quiero profundizarlo más con ustedes. ¿Por qué? Porque, a ver, los intentos de golpe de Estado y los golpes de Estado han seguido en América Latina y detrás de ellos están los mismos de siempre. La oposición de derecha, la oligarquía, las corporaciones, los militares y los Estados Unidos, que siguen defendiendo sus intereses e impidiendo que haya transformaciones sociales beneficiosas para nuestros pueblos. Hace un tiempo la BBC, y lo invito a ver este trabajo, tituló que Bolivia era el país con más intentos de golpe de Estado desde 1950. Esto obviamente en el contexto, ¿no?, de los hechos sucedidos en aquel país cuando un grupo de militares irrumpió en la sede del gobierno ubicada en Plaza Murillo con la intención de derrocar a Luis Arce y tomar el poder. Bueno, recordemos para nuestra buena memoria los intentos y golpes de Estado que se han producido en América Latina en las últimas décadas, sobre todo para que usted logre dimensionar más allá de este purismo semántico que se quiere manejar en la discusión. En Venezuela, el 12 de abril del 2002, la oposición, con apoyo en ese momento de militares, consumó un golpe de Estado sacando por la fuerza al presidente Hugo Chávez. Entre los involucrados figuraban el general Efraín Vázquez y el general Ramírez Poveda, graduados de la Escuela de las Américas. Todos sabemos la Escuela de las Américas, quién la patrocina. Fue un intento de golpe de Estado cívico-militar que duró aproximadamente 48 horas y fracasó. La derecha en el mundo, los medios del mundo dijeron fue autogolpe de Hugo Chávez para minimizar el acto y tapar el fracaso que había ocurrido. En Haití, en el 2004, el 29 de febrero, el presidente electo Jean-Bertrand Aristide fue secuestrado por un comando de fuerzas especiales estadounidense con el apoyo de Francia. Ante la opinión pública se dijo que Aristide había renunciado voluntariamente. En Honduras, en el 2009, el 28 de junio, si no mal recuerdo, fue secuestrado el presidente Manuel Zelaya, fue enviado a Costa Rica y entre los responsables del golpe figuraron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez, y el jefe de la Fuerza Aérea, el general Luis Prince Suárez. Suazo, perdón, Luis Prince Suazo. Ambos graduados de la Escuela, otra vez, de las Américas. El golpe de Estado fue cívico-militar, fue avalado por el Congreso de Honduras con una mayoría de derecha. Fíjese usted cómo va a ir cambiando la manera de hacer las cosas. En Ecuador, en el 2010, se secuestró por algunas horas al presidente Rafael Correa con un intento de golpe de Estado. Si bien es cierto, hay que decirlo, que el intento fracasó, Estados Unidos, la USAID y sus otras agencias siguieron realizando esfuerzos para generar desestabilización social en contra del gobierno popular y revertir lo avanzado. Finalmente lograron que se procesara judicialmente a Rafael Correa para que no volviera a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales futuras y que actualmente Ecuador pues sea uno de los países con mayor presencia militar de los Estados Unidos. La USAID es esta agencia junto con la NED que financia a ONGs en México como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, vinculada con Claudio X González. Y Claudio X González vinculado con la empresa Televisa. En Paraguay, el 22 de junio del 2012, el Senado realizó un juicio exprés al presidente Fernando Lugo y lo destituyó del cargo bajo el argumento que era responsable de los enfrentamientos entre campesinos y policías en una zona de Uruguay que era Curuguati, si no mal recuerdo, y el que tuvo un saldo de, ay, caray, 17 muertos. De acuerdo con las investigaciones, se conoció que quien dio la orden fue Paulino Rojas. Él era comandante de la Policía Nacional de Paraguay y había sido entrenado por quién cree, por el FBI. Y tenía fuertes vínculos con la USAID.
se creó el escenario, por eso le digo, ponga atención cómo va cambiando la estructura de los golpes. Se creó el escenario, se aprovechó y se destituyó sin poder defenderse a un presidente elegido democráticamente. Vamos a Brasil. En el 2016 se llevó a cabo este famoso juicio en donde el Senado de Brasil destituyó formalmente a la presidenta Dilma Rousseff por 61 votos en contra, 61 votos a favor contra 20 en contra. Los delitos, crímenes de responsabilidad. Crímenes de responsabilidad. 3 años antes, en septiembre del 2013, asumiría la embajada de Estados Unidos en Brasil Liliana Ayalde, quien fuera embajadora en Paraguay cuando el Senado también realizó esta acción en contra de Fernando Lugo, lo que le acabo de mencionar. La presidenta Dilma Rousseff dijo entonces, en el pasado con las armas, hoy con la retórica jurídica, ¿no? Bolivia nuevamente, en 2019, mediante la denuncia de un fraude electoral, la creación de un clima de violencia social, como se ha visto incluso en Venezuela, se logró destituir a Evo Morales. Estados Unidos reconoció de inmediato a Yanine Áñez, una senadora de derecha que asumió la presidencia respaldada por los empresarios y la clase alta de Bolivia. Para 2021, Haití. Fue asesinado el presidente Jovenel Moisés. Entre los involucrados, varios de los mercenarios eran colombianos, exmilitares y quienes también habían sido entrenados. ¿Dónde? En la Escuela de las Américas. En Perú, el 7 de diciembre del 2022, el presidente Pedro Castillo anunció que disolvería el Congreso de la República y llamaría a elecciones parlamentarias, es decir, una potestad que le tiene, que le confiere al cargo que él en ese momento ostentaba, elegido democráticamente. Y esto a raíz de que no se quería aprobar por ningún motivo la ley que tenía que ver con el litio allá en Perú. De inmediato, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral. Incapacidad moral. Muchos consideran que fue Castillo quien sufrió un golpe de Estado, ya que no lo dejaron gobernar e igualmente lo iban a destituir. Hay que recordar que en el 2019 el presidente entonces, Martín Vizcarra, tomó la misma medida, disolvió el Congreso peruano sin que fuera acusado de golpista, por ejemplo. A diferencia de Castillo, Vizcarra era de la élite y contó con el pleno respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Bueno, Castillo sigue preso, Dina Boluarte, quien lo reemplazó, sigue en el poder y la presencia militar de Estados Unidos es muy fuerte en el Perú. Este último punto yo creo que lo tomemos como referencia por una razón, para ver cómo se opera la derecha, ¿no? Y qué es lo que está buscando los ministros de la Suprema Corte. En Brasil, el 8 de enero del 2023, un grupo numeroso de manifestantes intentaron tomar el Palacio de Planalto, donde funcionaban los tres poderes del Estado brasileño, en apoyo a Jair Bolsonaro y después de que éste pues, no reconociera las elecciones, ¿no? Eso es un hecho. El gobierno de Bolsonaro aumentó las relaciones militares con los Estados Unidos. El entrenamiento militar de Estados Unidos a tropas de América Latina, como el financiamiento de la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional, USAID, de la Fundación Nacional para la Democracia, NED, que por cierto, después de que los ministros de la Suprema Corte aceptan esta revisión, manda una crítica a la reforma judicial. Y por supuesto la prensa hegemónica, de la cual en México forman parte Televisa, TV Azteca, grupos de radio, grupos de prensa, constituyen los instrumentos para instalar la agenda norteamericana, la agenda neoliberal, más que la norteamericana, la agenda neoliberal, y de esa manera puedan desestabilizar a gobiernos progresistas, a gobiernos que tocan las fibras de este sistema. Pero los jueces, por ejemplo, los ministros, quienes han participado en estos golpes de Estado que le menciono, han dicho que el lawfare o guerra jurídica no es más que una nueva teoría conspirativa que es tan antigua como el Estado de Derecho. Es decir, que cuando se les señala que están preparando un lawfare o cuando están preparando una guerra jurídica, la respuesta que dan esos jueces que participaron en Brasil, que participaron en Perú, que participaron en Argentina, es igual, similar a la que da Margarita Ríos Farjat o la que da Javier Lainez Potisek. Están exagerando. Generalmente los golpes de Estado se han dado con derramamiento de sangre si nos vamos a la historia. Invasión de tropas, bombardeo de sedes de gobierno, digo, está la moneda en Chile en el 73, decreto de estado de sitio, represión de la oposición, desapariciones. Se calcula en 30.000 los desaparecidos durante la dictadura en Argentina y los fusilamientos. Y así como se dieron los golpes de Estado del 1950, 1980,
contra presidentes democráticamente electos que decidieron hacer una política económica soberana e independiente. Ojo con este punto. El fondo siempre no es la ley, que nos quieran venir a decir eso ciertos personajes. No, es lo económico. ¿Cómo afecta a la economía, al poder económico, los cambios en el poder judicial? No es una cuestión de contrapesos, ni mucho menos. El denominador común de los golpes de Estado ha sido la lucha contra, en un principio en los 50, ¿qué decían? El comunismo, ¿no? Es decir, una cuestión política económica. Hablaban de la pérdida de libertad para quitarte la libertad. Hablaban de mal manejo de la economía cuando lo que querían era recuperar el control de la economía. Yo recuerdo en el 54 a Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue derrocado, ¿no? Por este golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y por una transnacional, que fue la United Fruit Company, ¿no? Ante la decisión de hacer de Guatemala un país que vivía en el atraso económico y la dependencia, una nación económicamente autosuficiente e impulsaba una reforma agraria democrática en favor de los campesinos desposeídos, que chocó con los intereses de los oligopolios, de las agrícolas nacionales, de las transnacionales yanquis. Bueno, en Brasil se impuso una dictadura entre el 64 y el 85 con el derrocamiento del presidente João Goulart. El golpe se sustentó en una campaña mediática y guerra sucia que consistió en vender a la opinión pública la imagen de que su gobierno era ineficiente, corrupto y estaba infiltrado por comunistas. De Chile, bueno, todos sabemos perfectamente la historia y el involucramiento, por supuesto, de la CIA. Una receta que sirvió para imponer dictaduras militares en Uruguay del 73 al 85 y en Argentina del 76 al 83, solo para mencionar algunos golpes violentos. Bueno, a diferencia de los golpes duros que le acabo de mencionar, desde hace más de 2 décadas se viene dando esta modalidad de golpe blando contra los gobiernos elegidos en las urnas por el voto ciudadano y con una agenda antineoliberal, ambientalista y de paz con justicia social, con el objetivo de cambiarle el papel del Estado y ponerlo al servicio de las clases más necesitadas. ¿Te suena algo? El golpe blando jurídico es ambientado, es preparado con antelación y su ejecución se da a través de montajes judiciales basados en falsas acusaciones de corrupción o violación de normas jurídicas que supuestamente cometen los gobiernos que son objeto del golpe de Estado. Bueno, judicialización de la política, que es el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos, promoción de la disilusión popular, criticar a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar demandas contra el Estado. Ajá. Uso del derecho como medio para constreñir y castigar al adversario. Acusación de inmorales e ilegales las acciones del enemigo con el fin de frustrar los objetivos contrarios. Es decir, los términos que utilizan los abogados, los ministros, los magistrados, los jueces, los integrantes del Poder Judicial, se ajustan a la judicialización de la política. Esta connivencia del Poder Judicial con las derechas económicas y también, por supuesto, partidistas, le ha entregado a los sectores reaccionarios pues todo aquello que no consiguen en las urnas y se ha convertido en la mayor rémora para el proyecto transformador que se ha elegido por la mayoría de los ciudadanos. Existen, para dejar en claro este punto y pasar al final, 4 tipos de golpes de Estado: el militar, el autogolpe, el institucional, el blando o técnico. Estos dos últimos se caracterizan, ojo con esto, cuando uno de los poderes usurpa funciones de los otros y cuando poderes fácticos buscan desestabilizar la economía y la imagen a nivel mundial. No olvidemos que en los próximos días la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que depende de la corrupta y golpista OEA, la OEA que ha patrocinado todos los golpes de Estado que le mencioné en la época moderna, en todos ha estado a favor la OEA. Van a analizar la reforma judicial. Entonces, sí, nos podrán decir que estamos histéricos, como dice García Soto, nos podrán decir que estamos alarmando. Pueden decir lo que quieran. La realidad es que el comportamiento de la Suprema Corte se ajusta perfectamente a lo que hemos visto ya en otros países y tiene los mismos respaldos que otros países. El empresarial, fundamentalmente, y el de los medios de comunicación. Veremos qué pasa en los próximos días. Claudia Sheinbaum, la doctora, has dicho, no voy a caer en provocaciones. ¿Por qué razón? Porque lo que quieren estos personajes es activar el conflicto internacional. Les falta un dato ahí, que es el ejército, que hasta el momento ha manifestado una lealtad absoluta hacia Sheinbaum. Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les queda? Por supuesto que hay un grupúsculo del ejército que estaría feliz de apoyarlos. Pero ¿qué les queda entonces para respaldar a estos grupos?
el poder internacional. ¿Cómo lo vas a detonar? Con la foto de Norma Piña detenida por autoridades, con la foto de Norma Piña detenida por uniformados, con los elementos de la Guardia Nacional entrando a la Suprema Corte de Justicia, con un manotazo de Sheinbaum al más puro estilo de Ernesto Zedillo. Eso es lo que están buscando estas personas. Y para concluir, y no menos importante, creo que lo más importante es la movilización de ustedes, es la movilización de todos nosotros, de los ciudadanos. Si vemos que esto avanza, si vemos que esto lleva una intención mucho más seria, que yo sí estoy convencido que lo van a intentar, hay que movilizarse tarde que temprano, hay que salir a la calle y hay que exigir, por supuesto, que se respete la decisión del voto popular, que se respete completamente la verdadera democracia, que se respete la Constitución y que no un grupúsculo de intereses extranjeros, nacionales, económicos, esté por encima de la ciudadanía. Si esto sigue avanzando, tarde que temprano la gente tendremos que salir a la calle a exigir que no crean que México es otro país más en donde pueden imponerse con sus condiciones draconianas y en donde nos quiten la posibilidad de elegir. ¿No les parece? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Les mando un pulgar arriba, por supuesto. Pónganlo ustedes al canal. Ya lo saben, ven el video, les gusta, lo comparten, le ponen el pulgar arriba, no se los olvide, suscríbanse y ya lo saben, super chat, super gracias, únanse al canal como formas de monetización. Nos vemos al ratito, 5 de la tarde, Manuel Hernández Borbolla, 6:30 narrativas, 20:30 regresa su servidor y les tendremos también por ahí una sorpresa con nuestras entrevistas. Gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer.